Entonces, el tema de hoy, el reino de Dios que va a establecerse en la tierra, eh, es un tema que se basa en la declaración que encontramos en Isaías 45, versículo eh, 25, versículo 18, que está ahí en la pantalla. Así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No lo creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. Y Jehová declara en esas palabras que creó el mundo con un propósito y el propósito no fue abandonarla, no fue destruirla. Más bien su propósito es para tener una tierra llena de personas, habitada, y una tierra que le da la gloria a Jehová mismo. En muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos la certeza de que la tierra, el mundo en que vivimos, sea el campo donde los fieles van a recibir su herencia, donde van a vivir para siempre según la voluntad de Dios. En palabras como esas que encontramos en Mateo 5:5, parte de las bienaventuranzas que hace Jesús en aquel capítulo, el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dice que la heredad de los mansos es la tierra. Y lo que vamos a ver en las citas que buscamos hoy es que es fuera de duda de que la tierra en que vivimos tenga parte en la herencia de los fieles. Porque no solo Jesús, pero comenzando en el libro de Génesis, donde Dios le promete a Abraham la tierra, hasta el libro de Apocalipsis. Hay referencia a la tierra en que vivimos, siendo el lugar donde Dios va a cumplir todo lo prometido, todo lo que quiere lograr en con su creación. Recordamos que cuando Jehová hizo una promesa de Abraham, hizo una promesa de una tierra. Y, ¿cómo se llama? Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 10 13, subraya la herencia de Abraham cuando dice que la herencia de Abraham no fue resultado de la ley, no, pero fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Y esto fue el resultado de la justicia por medio de la fe. Abraham y la descendencia de Abraham, según la promesa de Dios, son herederos del mundo. Es la esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la familia de los fieles a lo largo de la historia. Comenzamos esta cadena de estudios hace meses, enfocando un versículo en el pequeño libro de Habacuc, en capítulo 2, versículo 14. Ahora, la profecía de Habacuc se pierde entre los pequeños profetas del Antiguo Testamento. Nos cuesta encontrarlo en nuestras Biblias, pero dentro de esta pequeña profecía de Habacuc encontramos dos o tres de los versículos más importantes en la Biblia.
los justos por la fe vivirán, dice Habacuc. Y es un versículo que se cita varias veces en el Nuevo Testamento porque la salvación viene de la fe, por medio de la fe. Y los justos, los que van a recibir la vida eterna, eh, viven por la fe. Habacuc también dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Uno de los objetivos de la creación del mundo, de la creación del ser humano, del propósito de Dios con su creación, es establecer un mundo lleno de la gloria de Jehová. En realidad, todo lo que leemos en la Biblia tiene que ver con esta meta. Comentamos anteriormente que la Biblia en realidad es una historia del pecado. En los primeros capítulos de Génesis leemos de la entrada del pecado en el mundo y en los últimos capítulos de Apocalipsis leemos de la última destrucción del pecado. Y entre Génesis y Apocalipsis leemos de esta lucha entre los caminos de Dios y los caminos del hombre, entre el espíritu y el pecado, o entre el espíritu y el diablo, entre dos maneras de pensar, dos maneras de hablar, dos maneras de vivir, uno a la gloria de Dios, otro al, eh, a la gloria de uno mismo. El objetivo de Dios en su creación es llenar la tierra con su gloria y con el conocimiento de su gloria. Se subraya este principio varias veces en la Biblia, en Isaías capítulo 9, versículo 3, por ejemplo, no harán ni dañarán en todo mi santo monte, dice Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Ahora, vivimos en un mundo actual que no está lleno de la gloria de Jehová. Es un mundo lleno de injusticia, de conflicto, de pobreza, de sufrimiento. Buscamos un día cuando la tierra en que vivimos se llena de la gloria de Jehová y del conocimiento de sus caminos. Entonces, al final del Salmo 72, que es un salmo que describe la realidad futura del reino de Dios, termina con esta declaración: toda la tierra se llena de su gloria, de la gloria de Jehová. Eh, es lo que anhelaba David, lo que anhelaba Salomón, lo que anhelaban todos los fieles de los siglos, que toda la tierra se llene de su gloria, que se cumpla el propósito de Jehová con su creación. Eh, lo que estorba el cumplimiento de este objetivo divino es lo que leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo nos enseña que mientras haya pecado en el mundo, no puede perfeccionarse el propósito de Dios para con el mundo. Dios quiere que la tierra se llene de su gloria, pero vivimos en un mundo donde todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, el primer, la primera tarea del Señor Jesús fue
venir al mundo para superar el pecado, el problema del pecado. Y por medio de su sacrificio, como estudiábamos antes, la primera parte de su misión ya eh, eh, tomó lugar. El problema del pecado eh, fue superado por lo que hizo Jesús y vivimos en una época de gracia y de fe, de salvación por medio de la obra de Jesús, por medio del nombre de Jesús, por medio del bautismo en el nombre de Jesús. Pero todavía no se ha quitado el pecado del mundo. Estamos esperando otro día, otra venida del Señor Jesús, cuando este objetivo se cumple, cuando el pecado sea destruido, destruido eh, totalmente. Entonces, eh, estamos esperando la venida del reino de Dios, la venida de Jesús para establecer el reino de Dios en la tierra. Así enseñaba Jesús a los discípulos orar. Todo el mundo sabe de memoria estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús en esta oración en el Padre nuestro enseña que el reino de Dios que vendrá es un reino donde se hace la voluntad de Dios en la tierra, como se hace en los cielos. Obviamente la voluntad de Dios eh, eh, se hace en los cielos, pero Jesús nos dice que debemos orar por una tierra, un reino en la tierra donde se hace la voluntad eh, de, de Dios. Entonces, en el Padre Nuestro encontramos la enseñanza del reino de Dios en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Y Jesús habla mucho del reino de Dios en su ministerio. Debemos desviarnos un poquito y considerar lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 11, porque estamos hablando hoy del reino de Dios, pero hay otra frase que encontramos en las enseñanzas de Jesús, que es el reino de los cielos. Y esta frase a veces se usa para apoyar la idea de que en realidad el reino de Dios es un reino celestial que, que está en los cielos y no tiene nada que ver con la tierra en que vivimos, a pesar de lo que Jesús mismo dice, por ejemplo, en la Padre Nuestro que acabamos de leer. Mateo 8, 10 11 dice así: Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cómo entendemos esta frase? Bueno, primeramente es importante notar que la frase el reino de los cielos solo se usa en el Evangelio de Mateo. No se encuentra en Marcos, Lucas, Juan, no se encuentra en otro lugar. Entonces es una frase que Mateo emplea en sus escritos. En segundo lugar, en esta cita aquí, eh,
Jesús habla en términos terrenales, ¿verdad? Muchos vienen del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y ya estudiamos cómo estos tres hombres van a ser resucitados en el reino. Es, Jesús describe un escenario aquí muy de la tierra, del occidente y oriente y se sientan con Abraham, Isaac y Jacob. Jesús, cuando usa la frase el reino de los cielos, hace referencia a la fuente del reino, los principios que gobiernan el reino de Dios en la tierra. Y sabemos esto porque así se enseña es la cita anterior que vimos. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Es un reino celestial, pero se hacen esta voluntad en la tierra. Entonces no hay contradicción ninguna de hablar del reino de Dios en la tierra como el reino de los cielos. ¿De dónde viene la voluntad que se hace en la tierra? Desde el cielo. ¿Quién establece el reino de Dios en la tierra? Obviamente Dios, que estás en los cielos. Entonces, no hay contradicción aquí. Estamos hablando del mismo reino que va a establecerse en la tierra. Y entonces cuando hablamos de un reino en los cielos, eh, en realidad no hablamos en términos bíblicos. Primeramente, Jesús no dice el reino en los cielos, dice el reino de los cielos. Y tenemos este versículo aquí de Hechos capítulo 2 que vimos en otro estudio de David, uno de los hombres más fieles en la historia del mundo. Eh, Dios mismo declara a Dios un hombre con corazón conforme al corazón de Dios. Pedro nos dice en Hechos capítulo 2 que el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy porque David no subió a los cielos. David no subió a los cielos. David no entró en el reino de los cielos. David murió, fue sepultado y duerme como dice Daniel 12, en polvo de la tierra, esperando el día de la resurrección para que participe en el reino de Dios en la tierra. Ahora, vamos a eh, enfocar por unos minutos ahora el sueño o la profecía que encontramos en Daniel capítulo 2. Hasta ahora hemos visto varios versículos que nos enseñan claramente que el propósito de Dios va a cumplirse, va a realizarse en la tierra. Por eso Dios creó la tierra, para que fuese habitada, para que eh, se llene de su gloria, para que se establezca su reino y los principios celestiales en la tierra, para que su voluntad se haga en la tierra como se hace en los cielos. En Daniel capítulo 2, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, eh, tuvo un sueño que el profeta Daniel interpretó. No vamos a profundizarnos mucho en esta profecía. La imagen que se ve en la pantalla es bien conocida, creo.
entre los que estudian la Biblia. En su sueño, Nabucodonosor, el rey, en realidad el rey del mundo en aquel entonces, dominó todo el mundo conocido en aquel entonces. Nabucodonosor tuvo este sueño de una imagen enorme con cabezas de oro, con pechos de plata, con lomos de bronce, de piernas de hierro y al final los pies y dedos de hierro y barro. Y Daniel interpreta el sueño y dice, bueno, todos los metales en esta imagen representan imperios humanos, reinos humanos. Y en este sueño, Dios revela al reino con nosotros la historia del mundo desde la perspectiva divina. Los imperios que dominaba su pueblo, el pueblo judío. Y comienza con la cabeza de oro que representa el reino o el imperio babilónico, luego el pecho de plata, los que habla del imperio eh, pérsico, luego los lomos de bronce que habla de los griegos, las piernas eh, de hierro que representan eh, el imperio romano y luego al final los pies y los dedos que habla de las naciones que salieron del imperio romano, algunos fuertes, algunos débiles. Ahora, hoy no vamos a profundizarnos en los detalles de la imagen, no es lo que nos importa hoy. Estamos viendo un sueño de los imperios o los reinos humanos. Y es importante en el contexto del tema de hoy porque al contrario de los reinos humanos, Dios va a establecer un reino divino, el reino de Dios. Entonces, el mismo Daniel capítulo 2, después de describir el, la imagen, el sueño, eh, al final dice Daniel así en capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando la imagen hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, en la imagen se representa los imperios humanos y al final de, eh, de los reinados humanos, una piedra no hecha con mano humano sale eh, fue cortada y pega la imagen en los pies, está destruida la imagen y la piedra no hecha con mano humano se hace un gran monte que llena toda la tierra. Y así termina la visión de Daniel. Pero sigue Daniel con una explicación de qué significa este sueño de Nabucodonosor. Dice Daniel en 24, versículo 24 de capítulo 2. En los días de estos reyes, en los días de los imperios y los reinos humanos,
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzarás y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En otras palabras, el reino que Dios va a establecer toma el lugar de los reinos humanos, de los imperios humanos y romanos. Eh, Toma el lugar, o sea, destruye los reinados y gobiernos humanos y en su lugar establece eh, un reino que permanece para siempre. Entonces, la profecía de Daniel capítulo 2 es uno entre las muchas profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan de la certeza de un reino terrenal que se llama el reino de Dios, que tome el lugar de los imperios y reinos humanos del pasado y va a establecer un gobierno justo, bueno, divino sobre la tierra, para el bien de la tierra y para la gloria de Jehová. Eh, Luego, en el mismo libro de Daniel, en otra profecía, una profecía donde Daniel ve varias bestias que representan una vez más a naciones y reinos y imperios. Dice así, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Una vez más, vemos que el reino que establece Dios, toma el lugar de los reinos de la tierra y los pueblos siguen en obediencia a Dios. No es difícil en realidad captar el sentido de este versículo. El reino y la majestad de los reinos serán dados al pueblo del Santo del Altísimo y es un reino que durará para siempre y todos los dominios, los antiguos reinos, los antiguos gobiernos, las naciones y los pueblos van a servirle a Dios y al reino eterno que establece. Es una visión terrenal, es una visión que tiene que ver con el mundo en que vivimos. Entonces, cuando Jesús predicaba, enseñaba mucho del reino de Dios. Y estaba hablando sobre todo a judíos, a la nación judía. Toda la nación judía sabía de la esperanza del establecimiento del reino de Dios en la tierra, de un gobierno divino que reinaría sobre todas las naciones. Pero se habían perdido lo importante del reino de Dios, o sea, las características de las personas, de los ciudadanos del reino de Dios. El amor, la humildad, el servir el uno al otro, el someterse a su vecino, la justicia. Todas esas cosas en realidad son las leyes del reino de Dios. Y Jesús vino en parte para enseñar
¿Cómo sería el reino de Dios? ¿Qué, cómo se define el reino de Dios? ¿Cuáles son los principios que van a manifestarse en el reino de Dios? Entonces, eh, no rechazó ni dejó a un lado la realidad del establecimiento del reino de Dios en la tierra, pero más bien hablaba a la nación judía que esperaba el esperanza, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Les predicaba y enseñaba de las cualidades de los habitantes del reino de Dios. ¿Cómo va a verse la gloria de Dios en todo el mundo? ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, vamos a leer de Hechos capítulo 1. Después del ministerio de Jesús, después de su muerte y su resurrección, sabemos que durante 40 días eh, estaba con sus discípulos enseñándoles. Y Hechos capítulo 1 nos dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles eh, a los discípulos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Durante 40 días, el tema principal que tocó Jesús fue el reino de Dios. Y 3 versículos después, la última pregunta que le hacen los discípulos a Jesús va así: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, em, así es la enseñanza de Jesús acerca del establecimiento del reino de Dios. Su respuesta a los discípulos: ¿van a restaurar, va a restaurar el reino de Dios en este tiempo? No, dice Jesús, no, no es para vosotros saber los tiempos, pero él no dice que el reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de Israel. Ah, durante 40 días Jesús les había enseñado sobre el reino de Dios y la pregunta que colgaba fue así: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, basándonos en los estudios anteriores, sabemos que, que el reino eh, al cual los discípulos hacen referencia es el reino de Israel en el Antiguo Testamento, el reino de David, el reino que Dios le prometió a David y a su simiente. Es un trono que fue establecido en Jerusalén, un trono que Dios dijo que iba a permanecer para siempre. Y los discípulos ansiosos le preguntó a Jesús: ¿será restaurado ahora este reino, este trono, este reino prometido a David y a su simiente? Y Jesús dice: no es para vosotros saber. Pero están hablando del establecimiento o la restauración de un reino del pasado, el reino de Dios que fue establecido primeramente en el Antiguo Testamento en el reinado
de David. Vamos a eh, repasar este pasaje de 2 Samuel capítulo 7, la promesa que Dios dio a David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le será a él padre, él será a mi hijo. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Es la promesa que Dios hizo a David, donde promete un trono eterno, un trono que será establecido delante del rostro de David, que quiere decir que David va a participar en este futuro reino. Será un hijo de David que se siente sobre el trono. Y todo esto fue prometido a David. Los discípulos en Hechos capítulo 1 están preguntando, ¿van a restaurar ahora este reino prometido? Y Jesús les dice, espere un momento, vamos a esperar la voluntad de Dios. Recordamos también que en 1 Crónicas 29, el hijo de David se sentó, ¿dónde? En el trono de Jehová. En el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Sí, David fue el rey. Sí, Salomón fue el rey. Sí, el trono fue de David y Salomón. Pero el poder y la autoridad y el trono en realidad pertenece a Jehová. Es el reino de Jehová, el reino de Dios. Y Salomón se sentó en el trono de Jehová como el rey establecido por Jehová. Este reino, como sabemos, cayó debido al comportamiento malo de los reyes y de los habitantes del reino de Israel. Pero cuando cayó Jerusalén, cuando fue destruido el trono de David, Dios les dejó a los judíos esta promesa y a la familia de David. Te pon la tierra, quita la corona. Esto no será más así. Este reino, este trono, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más. Pero no termina así la cita. Ese no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Y leímos este versículo en otro estudio y sí sabemos que el que tiene el derecho es el hijo de David, es el Señor Jesús. Por eso los habitantes de Jerusalén gritaban a Jesús, hijo de David, porque reconocieron que en Jesús es el que es el cumplimiento de esa promesa de Dios en el Antiguo Testamento. El reino de David, el trono de Jehová en donde se sentó Salomón fue destruido hasta que viniera aquel cuyo es el derecho y Jesús ha venido, tiene el derecho y va a sentarse de nuevo en el trono de David, en el reino de Dios. Por eso los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás a Israel el reino ahora, en este tiempo? Y Jesús dice, espere un momento, tenemos que esperar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿dónde estamos? Em, entonces, dos citas
que nos recuerdan que el reino de Dios sí tiene que establecerse en la tierra para que se cumplan las promesas que Dios hizo a Abraham y David y a todos los fieles. Fue dada a Abraham y a su descendencia promesa de que sería heredero ¿de qué? ¿De los cielos? No, del mundo. Y en el Salmo 89, una vez, dice Jehová, he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su simiente será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. La descendiente o simiente de David es Jesús, su trono es el trono de Jehová que está en Jerusalén. Y esperamos la restauración de esto en el reino de Dios. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es un reino que tome el lugar de los reinados humanos. Y esperamos el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a cómo será el reino de Dios. Es imposible malentender el, la forma del reino de Dios. Jeremías, capítulo 3, dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Bueno, Salomón, como acabamos de leer, se sentó en el trono de Jehová. Jerusalén, una ciudad que todavía está con nosotros, se llamará trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella, al nombre de Jehová en Jerusalén. Esperamos un día cuando pase esto, cuando todas las naciones eh, vengan a Jerusalén, no para pelear, discutir, más bien para buscar a Jehová y su nombre. Y bueno, este tema es un tema que sale tan clara de las páginas de la Biblia que es medio imposible entender por qué no es el enfoque de todo el mundo cristiano, que Dios va a establecer un reino en el mundo, en la tierra, un lugar que declara su gloria para todas las naciones. Zacarías capítulo 14. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. Bueno, con esta cita nos hemos avanzado un poquito, porque hemos pasado la historia de la venida de Jesús, la segunda venida, eh, la historia de Armagedón, la última batalla final, la historia del juicio de las naciones. Y estamos viendo más allá al día de paz después de toda la turbulencia del fin del mundo conocido, cuando Jesús reine y todas las naciones vengan a Jerusalén para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos. Pero en los términos de Zacarías 14, es imposible entender un escenario distinto a la esperanza de un reino terrenal con un sede de gobierno en la ciudad de Jerusalén. Y vamos a terminar hoy
Y como dije, es la primera parte. La semana que viene vamos a profundizarnos un poquito en qué es el propósito del reino, qué es el fin del reino, a pesar de haber leído que el reino no tiene fin. En un sentido sí hay un fin. Qué es el propósito del reino? ¿Qué quiere lograr Dios por medio del reino? Comenzamos con el comentario de que algunas personas están confundidos eh, por por la visión errónea de una eternidad en los cielos tocando arpa en las nubes. Sabemos que no es correcto, pero este dibujo hace la pregunta, bueno, ¿qué es el propósito? ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué quiere Dios de los habitantes de la tierra? Es la meta de la salvación tener vida y no más? Obviamente no es el caso. Hay un propósito con la vida eterna y vamos a hablar más de esto la semana que viene. Pero vamos a terminar en Isaías capítulo 2, tal vez la cita más bien conocida, más famosa sobre el estado del mundo en el reino de Dios. Tan importante este versículo que se repite en Miqueas capítulo 4, palabra por palabra. El mismo mensaje, un mensaje de esperanza que resume muy bien lo que esperamos en la tierra en que vivimos, en el futuro, después del cambio que vimos en Daniel capítulo 2, cuando se quiten los reinos del hombre, en su lugar se establezca el reino de Dios. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejes de arado y sus lanzas en hoces. No alzará nación espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una visión de un mundo libre del conflicto, de las injusticias que vemos actualmente en las naciones de la tierra. Más bien un mundo dedicado ahora a aprender los caminos de Dios y ponerlos en práctica. Esta cita en Isaías capítulo 2 no es una broma, no es algo opcional, no es bueno, una sugerencia, no son palabras de Dios, bueno, es una idea que tengo. No, es una declaración que lo que Jehová va a hacer con el mundo en que vivimos. No es posible malentenderse estas palabras. El reino de Dios va a establecerse en la tierra. Será una restauración de un reino que comenzó hace miles de años en la tierra de Israel y en Jerusalén. Y la clave para, eh, para el establecimiento y la perfección del reino de Dios es el Señor Jesús, el Hijo de David, el que tiene el derecho de sentarse en el trono de su padre de David, en el trono de Jehová, el que nos libra del pecado, la cosa que estorba
la manifestación de la gloria de Dios en todo el mundo. Entonces, vamos a terminar así. Nos faltan dos estudios. Uno, la segunda parte del reino de Dios y la última clase será sobre Armagedón. ¿Cómo en términos prácticos va a convertirse la tierra, el mundo en que vivimos, en un mundo perfecto en el reino de Dios? Muchas gracias.